Educativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy nos acompaña Pamela Ramos. Ella es socióloga y vamos a estar platicando con ella sobre los telebachilleratos, ese sistema que conocemos, no sé si desde toda la vida, como política educativa, y con Pamela lo vamos a desglosar un tanto de manera minuciosa. Pamela, ¿cómo estás? Hola. Bien, un gusto aquí acompañándoles. Qué bueno que tenemos estos espacios para platicar. Gracias. Y Pamela hoy, por motivos de salud, prefiere tener cubrebocas, así que más vale seguirnos cuidando. Y es la recomendación que hacemos siempre desde Resiliencia en Línea, desde Código Libre. Sigámonos cuidando, porque todavía estamos con asuntos de contagio de COVID y todavía podemos pasarla muy mal, así que mejor nos cuidamos. Gracias por estarnos acompañando desde Código Libre, Video Televisión, después por Spotify o bien por radio, por internet también de Código Libre. Y Pamela, pues entonces empezamos. Tú eres socióloga y me parece que fuiste profesora de este sistema de telebachillerato. Si nos dices, grosso modo, para empezar, ¿qué es esto del telebachillerato? Pero después nos vamos a la historia de cómo es que se funda. Tú estudias particularmente el caso de León en Guanajuato, nos vamos a meter a ello, pero primero este asunto del telebachillerato, a manera de experiencia, digamos, tu acercamiento. Eres socióloga y cómo es que llegaste al sistema de telebachillerato. Bueno, pues sí, yo soy originaria de la ciudad de León, soy egresada de la Universidad de Guanajuato, de la carrera de Sociología, y desde que, bueno, más bien toda mi vida laboral la he dedicado sobre todo a dedicarme a la docencia. Entonces es por eso que llego en 2017 al telebachillerato comunitario, el subsistema, y es así como me empiezo a involucrar con este servicio de educación media superior. Ya después, la verdad es que creo que mientras trabajaba ahí no me había dado como la tarea de investigar más a fondo sobre los orígenes del telebachillerato, y esto lo hago más bien ya dentro de mi proyecto dentro de investigación, y entonces es como empiezo a hilar la historia del telebachillerato comunitario, que es una política educativa que nace a escala federal en el periodo de Enrique Peña Nieto, en el 2013, y es una política educativa que nace a partir justo de que en 2012 se hace obligatorio cursar hasta educación media. Antes solamente era hasta secundaria, y ahora ya el requerimiento pues avanzó y ya es hasta nivel preparatoria. Entonces esta política educativa nace a raíz de esta declaración de como obligatoriedad de la educación media superior, justo para digamos trabajar en temas de cobertura y calidad educativa dentro de este nivel. Igual los telebachilleratos comunitarios surgen para un contexto muy específico al inicio, y ya con el tiempo pues como que esas características se van diversificando, pero al inicio nace principalmente para atender a poblaciones en contextos rurales, es decir, a jóvenes egresados de secundarias en localidades de no más de 2.500 habitantes y donde no tuvieran acceso a un servicio de educación media superior a 5 kilómetros a la redonda de su comunidad. Entonces los telebachilleratos surgen para estas poblaciones, y además de tener como estas características, pues también una caracterización principal es que estos telebachilleratos trabajan en espacios que son digamos pues dados desde la comunidad, es decir, pueden trabajar desde bibliotecas
hasta instalaciones de otras escuelas, como en comunidades rurales se ha dado mucho que trabajan sobre todo en telesecundarias, en instalaciones de telesecundarias. Uh-huh. Y pues ya dentro de la diversificación de las que les hablaba hace ratito, justo es que este telebachillerato también empieza ya a no ocuparse únicamente de la educación en contextos rurales, sino también da el paso para las ciudades. Y ahí ya toman como otro tipo de funcionamiento muy similar con el que nacen, pero por ejemplo trabajan muy de la mano, al menos en el estado de Guanajuato, trabajan muy de la mano con otro subsistema, que es como el hermano mayor de los telebachilleratos, que es el SABES, el Sistema Avanzado de Bachillerato de Guanajuato. Y ahí podemos encontrar que también, además de trabajar en telesecundarias, sobre todo dentro de ciudades, trabajan en instalaciones de este otro servicio educativo, ¿no? Uh-huh. Y creo que a grandes rasgos es como una primera descripción del servicio en que consiste este telebachillerato comunitario. Oye, entonces, para precisar unas cosas, comenté que es un sistema de toda la vida. El que es de toda la vida es el telebachillerato, no, la telesecundaria. Y después nos dices que el telebachillerato se funda a nivel nacional como política pública a partir de 2012, 2013 con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. ¿Es así? Es así. Okay. El telebachillerato comunitario tiene como antecedente, pues esto justo como esta raíz de educación comunitaria, educación que se usa un poco de sinónimo de educación rural. Uh-huh. Y estos telebachilleratos tienen estos antecedentes porque justo la educación comunitaria y la educación rural ha sido como el germen para sistemas como muy similares, como es el CONAFE. Uh-huh. Y el mismo programa de telesecundaria, ¿no? El telebachillerato como tal, no telebachillerato comunitario, sino telebachillerato así solito, o sea, otro tipo de servicio educativo, nace en Veracruz, uh-huh. Me parece que cerca de los 2000s, y es ahí donde se tiene el primer antecedente de un modelo de telebachillerato. Uh-huh. Después, con el paso del tiempo, llega esta como nueva conjunción a hacerlo telebachillerato comunitario, que bueno, uh-huh. el nombre de comunitario creo que lo adquiere sobre todo por el enfoque en desarrollo comunitario que intenta dar a sus estudiantes, ¿no? Que es como otra peculiaridad, en donde esta materia se trabaja sobre todo el campo formativo, pero más un campo de preparación para el trabajo. Uh-huh. Entonces es una materia que me parece muy interesante y quizás es el diamante en bruto de este subsistema, porque la materia de desarrollo comunitario se trata sobre que los estudiantes elaboren un proyecto que responda a ciertas problemáticas o necesidades que ellos estén vivenciando dentro de su realidad, dentro de su contexto inmediato, y a partir de ello implementar como soluciones, ¿no? Uh-huh. Es bien importante, bueno, a mí me parece muy importante porque dentro de este desarrollo comunitario o de esta materia se trabajan diversas competencias, pero todas van muy enfocadas justo a la formación para el trabajo, ¿no? Entonces es algo como uh-huh. Que pone ahí no quita el dedo del renglón, ¿no? Respecto uh-huh. a esto. Entonces de ahí se hace como este antecedente, y creo que eso es lo que el punto característico que hace pasar de un telebachillerato nacido en Veracruz a un telebachillerato uh-huh. comunitario, que uh-huh. ya es a escala federal. Ya, entonces hay por ahí también dos elementos que me gustaría retomar poco más adelante. Uh-huh. Uno, que las primeras experiencias son de hace unos 20 años en Veracruz. Otro, que actualmente está destinado a que la gente que estudia telebachillerato tenga opciones laborales, digamos. Que la prioridad es formar a las personas para que sean esa fuerza de trabajo medianamente capacitada, digamos también, o bien de otra manera, para asegurar o acercarlos todavía más a que tengan un empleo, a que consigan un empleo, al trabajo, como lo comentas. Pero sé que has hecho un análisis histórico del sistema educativo en Guanajuato. A ver si nos platicas eso, porque suena interesante. Sí. De cómo fue todo el devenir Ajá. histórico en la ciudad, de esos primeros colegios que se abrieron. Para aquellos que conocemos León, siempre es interesante conocer en lo general, como cultura general, sí. los casos.
y en particular para los leoneses que nos pueden estar viendo, o bien aquellos que estén interesados sobre este tema de como política pública, también puede ser interesante, así que... Sí, yo me empecé a interesar como en digamos, esta semblanza histórica de la ciudad de la que me estoy enfocando en mi análisis, que es León, porque hay como un cambio muy radical de la década de los 90 a los 2000 en cuanto a este nivel medio superior, es decir, la preparatoria. Entonces, de empezar la década de los 90 como con una tasa muy baja de educación media, o sea, jóvenes que estaban estudiando este nivel, al 2000 se dispara, ¿no? Hay un gran aumento y esto se hace por la intervención de distintos actores que tienen una presencia importante dentro de, a escala local, ¿no? Entonces, mucho se habla acerca de que este incremento se da en gran parte por apoyo desde políticas educativas, pero también se hace porque va muy de la mano con un proceso de descentralización educativa en donde el Estado ya no es el único que funge como el principal dador, ¿no?, de educación, sino que en León, por ejemplo, resalta el caso de la influencia que los empresarios locales tienen, porque pues justo cuando estás hablando de estos empresarios y lo que ellos necesitan es mano de obra, pues justamente pues es necesario como que hablar de las necesidades formativas, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver que necesitan trabajadores como con cierto perfil y por eso empiezan a apostarle a esto, ¿no? Entonces, a partir de ese ejemplo o de cómo se dieron las cosas en León en esta década de los 90 a los 2000, pues empecé a ver yo como que hay varios actores, ¿no?, que tienen que ver justo con esta forma o estas decisiones que se están tomando en plano educativo. Oye, si me permites agregar, sí. Ahorita retomamos, porque estabas comentando algo que tiene que ver precisamente con el desarrollo de León. En los 90, finales de los 90 especialmente, los empresarios leoneses se propusieron cambiarle la imagen a León, la imagen económica, y se propusieron hacerla una ciudad modernizada, digamos, innovadora, y en servicios tecnológicos, en servicios médicos especializados, en servicios educativos profesionales. También se volvió no es que se lo hayan propuesto necesariamente, pero actualmente también es un centro financiero importante en la región, un centro de innovación, no se diga para el ensamble de automóviles, desde ahí digamos como que se orquesta todo el asunto o buena parte del asunto del corredor del Bajío desde León. Así que si viene a bien con esto que estás comentando, que hacía falta esa fuerza de trabajo calificada, y ahora me entiendo esta lógica que comentas como política pública, interesante que sea desde el sector empresarial quienes dijeron necesitamos una fuerza de trabajo con cierto perfil y bueno, vamos a darle a una política pública en ese sentido. Pero continúa, claro. por favor. Sí, es que ahí se empiezan a empatar, ¿no?, como distintas fuerzas que van promoviendo justo el modelo de desarrollo que León tiene como ciudad, ¿no? Que claro, tiene como tanto sus pros como sus contras, que pues igual más adelante podremos hablar un poco de ellos. Pero bueno, a partir de detectar como estas fuerzas que bien tú me estás como que corroborando, pues entonces lo que yo empecé a hacer es que, bueno, ¿desde cuándo se empieza a ver como esta injerencia en la que no nada más el Estado determina o influye en esta cuestión educativa? Y entonces es cuando empiezo a hacer esta como semblanza histórica de la ciudad, en específico de la ciudad de León. Y bueno, el antecedente más lejano que encontré de una escuela de segunda instrucción, que antes eran conocidas así como la educación que seguía después de enseñar a leer, escribir y hacer cuentas, esta segunda instrucción, entonces la primera escuela que surge en León es uno que se llama el Colegio del Estado, que se funda a finales de, bueno, aproximadamente como en 1800, o sea, casi pegándole ya a 1900, se funda, y este es el antecedente directo de las escuelas de nivel medio superior que son muy conocidas ahí en todo Guanajuato, porque son las preparatorias que están, bueno, son parte de la Universidad de Guanajuato, que es como la máxima casa de estudios en Guanajuato. Entonces, este es el primer antecedente del Colegio del Estado, de escuela de segunda instrucción. Y también hay como otros esfuerzos por parte del Estado, en tanto escuelas
urbanas como escuelas rurales, pero la mayor concentración de escuelas de segunda instrucción se da dentro de la ciudad. A la par de que surge en este colegio del Estado, empieza como en cadena a desencadenar más bien la fundación de otras escuelas. Y ahí Oye, es antes donde, de que sigas, ¿ese colegio todavía lo puedes encontrar? El colegio te digo que es el antecedente directo de la primera escuela de preparatoria de León, que era primero fue colegio del Estado. Pasado el tiempo, más o menos, yo creo que ya en tiempos más acá, como, no tengo la fecha exacta, cambia su nombre a Escuela Preparatoria Oficial de León, que está ubicada en uno de los barrios más antiguos, justamente, que es el barrio de San Miguel, ahí en León. Y en los 2000, me parece que el 2008, cambia su nombre a Escuelas de Nivel Medio Superior de León. Entonces, obviamente cambió de instalaciones, pasó del centro, porque estas fueron fundadas justamente en el centro de la ciudad y se fueron recorriendo. Esa era la pregunta, si podemos visitar esa instalación de ese primer colegio, esa primera escuela preparatoria de finales del siglo XIX. Sí, seguro, sí, pueden estar ahí, y te digo que casi todas se fundan ahí en el centro, ¿no? Entonces seguramente sí podemos ahí dar una visita al edificio. Y justo ha ido así como evolucionando, ¿no? Entonces sí están. Sí ha cambiado de lugar, pero pues ahí todavía se conservan. Y nos decías que entonces se abrieron otros colegios. A partir de ese entonces empieza a haber como otros colegios, pero ya no del Estado. Y ahí es donde también es un rasgo muy pues no una casualidad, porque pues no es casualidad. León se caracteriza justamente por tener una ideología religiosa católica. Y pues eso también me confirmó, ¿no? Esto, porque justo los colegios que se fundan a partir de este primer antecedente del Colegio del Estado son justamente escuelas que pertenecen al clero o a órdenes religiosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, igual de 1900 a 1950, durante ese lapso de tiempo se van fundando escuelas que son emblemáticas en León y que son colegios e institutos que se han encargado de educar a las clases medias altas de la ciudad, como es el Instituto Lux de los jesuitas, el Instituto Leonés de un fraile que ahorita no, que me venga el nombre, se los comparto, el Instituto América de las Hermanas Mínimas, y el Hazá también es otro colegio muy emblemático y que también es fundado por una orden religiosa, ¿no? Entonces estos colegios salen a flote y se empiezan a fundar, y ahí empieza a ver como estas dos caras, ¿no? Entonces es a lo que yo digo, bueno, estas dos caras de la educación en León han sido por parte de públicas como por parte del Estado, y también pues digamos estos colegios privados, educación privada, que tiene que ver con este tipo de organizaciones o como el clero o las órdenes religiosas, ¿no? Entonces a partir de ahí podemos empezar a matizar como el desarrollo histórico de esta semblanza educativa de la ciudad de León, y empezar ahí a detectar en qué momentos pues empezó a hacer como estas alianzas, por ejemplo, entre sí Estado con empresarios, pero también pues educación privada, religiosa, también con estos coqueteos, ¿no? Con el sector empresarial. Empieza a ver como hay distintos elementos que pues pueden ayudarnos a explicarnos, ¿no? Cómo esas alianzas pues no siempre han estado, pero pues más o menos hasta dónde las podemos ir rastreando, ¿no? Que datan desde el siglo XIX. Sí, eso es interesante. ¿Desde cuándo es el sistema educativo, en este caso Guanajuato, como lo mismo Oaxaca o Ciudad de México? Y nos encontramos cosas interesantes. Tengo entendido que el Instituto Lux, por ejemplo, ahí estudia la élite de León, y si no es que de Guanajuato,
que ahí, por ejemplo, de ahí egresó Vicente Fox, por comentar algo, ¿no? Entre otros empresarios importantes. Así que sí, interesante conocer. Y ojalá en algún momento también nos llegaras a platicar, no en yo sé que por ahora no es tu materia de investigación, pero por ahí un análisis que te metieras a lo que ha sido el Instituto Lux para saber también sus antecedentes y luego cómo se conecta con el presente. Digo, lo que deja tu estudio que estás haciendo, esas son líneas de investigación que pueden estarse dando posteriores. Sí. Pero sí, interesante todo este aspecto histórico de cómo es que se forman, de cómo es que se conforma el sistema educativo en un lugar, pero también es cómo se conforman las élites de un sitio. Y en este caso no estamos hablando de élites, aquí estamos hablando de otro tipo de perfil de egresados que ya tiene que ver con lo que estudias, los telebachilleratos. Y volviendo a lo que platicabas al principio, que es un sistema que tiene la prioridad de que las personas se posicionen en las plazas laborales, en el mercado laboral. Y entonces, ¿cómo describirías el perfil del egresado de un estudiante de telebachillerato? ¿Cómo lo describiría? Pues esa es una pregunta muy interesante, porque creo que hay un perfil que se dicta desde toda la política educativa, los programas educativos, incluso la misma carga de materias, dicta como un tipo de perfil muy específico, pero pues en la realidad también estamos teniendo otro perfil, ¿no? Justo el que dicta desde la política educativa habla sobre un estudiante que haya culminado estos estudios preparatorios con materias básicas, pero también con esta capacitación para el trabajo que se da en esta materia que les comentaba de desarrollo comunitario, en donde se supone que tienen que, más bien que adquieren habilidades tanto para diagnosticar una problemática social como para poder emprender un proyecto, ¿no? Y ese sería como el perfil. Y también justo esa capacitación del trabajo le da como para dos caminos, o insertarse a la fuerza laboral o continuar con estudios universitarios. Sin embargo, ya cuando ves la realidad o los egresados, pues básicamente es un sistema joven, porque te digo, nace en 2013 y en León también se da a partir de esa cumpliendo fecha. 10 años. Sí, es muy joven, es una población muy pequeña en comparación de otras escuelas de gran presencia en León, mismas como las que estamos hablando, como los colegios o los institutos, u otras públicas como la misma Universidad de Guanajuato, o el CONALEP, o el CECITEC, y etcétera. Son poblaciones muy pequeñas, ¿no? O sea, incluso los centros con mayor población se localizan en León y no tienen más allá de 200 estudiantes, ¿no? Son poblaciones muy pequeñas. Y además de eso, sí salen como con esta preparación, con el perfil o con al menos las competencias educativas que tienen, que están marcadas para los estudiantes de nivel medio superior. Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es que yo creo que de 10 estudiantes que hacen un examen para continuar estudios universitarios, pues se quedan menos de la mitad, ¿no? O sea, todavía no logran como que dar ese paso para poder rendir en un examen de admisión. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchos de ellos pues no siguen estudiando, ¿no? Justo por eso. Entonces se van y trabajan. En donde más se emplean estos jóvenes son en dos de los sectores que también son como muy importantes en León y que también se les está apostando muchísimo, que es el sector, el comercio y servicios, y pues también el industrial, ¿no? Entonces en esos dos sectores son donde más se están empleando estos egresados. Y cosa curiosa, yo creo que de los 10 estudiantes que están estudiando, o más bien de 10 egresados que están estudiando estudios universitarios, yo creo que casi el 90% de ellos están estudiando en la Universidad Tecnológica de León. Ahí es donde me parece que los filtros son un poco más, digamos, laxos, porque ahí sí pasan sus exámenes, ¿no? de admisión. Entonces, muchísimos egresados están estudiando en esta Universidad Tecnológica
y es donde están rindiendo. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando platicaba con los directores, sobre todo el de un centro en específico, me decía como muy contento, pues tenemos a nuestra primera egresada de todas las generaciones que ha pasado un examen de admisión en la en la licenciatura de enfermería de la Universidad de Guanajuato. O sea, es la primera de 6 generaciones que a lo mejor han salido. Y ahí, ¿no? Y es así como, hasta me lo presumía el director, sí. Estaba muy contento porque es la primera vez que una chica egresada de telebachillerato en León pasa un examen en una universidad pública. Entonces también eso te da como otros elementos y en sí. Ahora, con la materia de desarrollo comunitario, se supondría que deben quizás desarrollar esta sensibilidad hacia la comunidad. Oye, antes de pasar de lo comunitario, que además sí me interesa también, ajá, suena interesante también, porque es telebachillerato comunitario, es como que el concepto completo. Sí. Es interesante esto que comentas de la inserción en el campo laboral. Se puede pensar en 2 vertientes, digamos, el éxito, digamos, de estos telebachilleratos y de sus egresados. Si vemos que los chicos están colocando finalmente en una universidad o en el trabajo, digamos, pues la comunidad leonesa puede decir que es un caso de éxito, porque los chicos finalmente continúan, o se colocan en una plaza laboral o continúan en una universidad técnica, como lo dices. Sí. Pero si lo vemos como que quisiéramos, digamos, pensando en ti como socióloga, o pensando en la comunidad académica, que los chicos egresados de un telebachillerato se incorporen a una universidad como la Universidad de Guanajuato, entonces quizá ahí los números no salen tan buenos. Entonces tenemos ahí diferentes maneras de percibir las cosas, ¿verdad? Sí. Pero personalmente, ¿tú qué pensarías? Híjole, pues yo creo que coincidiría con otro académico que justo ya venía leyendo desde hace tiempo, que se enfocó en hacer uno de los primeros estudios exploratorios del sistema o de este servicio de telebachilleratos comunitarios. Y él decía mucho Eduardo Báez se llama, él decía mucho que este subsistema sobrevivía como a base de buenas intenciones por parte de todos los que colaboraban, ¿no? De profesores, de misma comunidad, de egresados, etcétera. Pero yo creo que pues al menos en este ámbito educativo pues no nos basta justo con buenas intenciones, ¿no? O sea, sí salen los estudiantes, sí cubren con esto, pero pues si seguimos teniendo tasas tan bajas de aquellos que sigan continuando con su carrera universitaria, que para mí es como uno de los yo creo que de los éxitos más significativos que debe tener la educación media superior, es que pues hacer que todos los estudiantes terminen en una universidad, ¿no? Justo porque empata con el mismo ideal de la ciudad de León, ¿no? Que ha tomado, las administraciones últimas han tomado a la educación como uno de los indicadores de desarrollo local más importantes, porque justo a partir de una población educada van a poder formar estas ciudades conectadas y competitivas que tanto quieren, de acuerdo a sus planes de desarrollo, pero pues igual seguimos como manteniendo a estos estudiantes o estos egresados como con un perfil bajo. Yo creo que sí, pues las estadísticas como las que estamos hablando pues denotan esto, ¿no? Que todavía nos siguen ganando estudiantes del CONALEP o estudiantes mismos de las escuelas de preparatorias de la Universidad de Guanajuato, pues nos siguen ganando a los telebachilleratos, ¿no? Y más, yo creo que más importante es pensar, por ejemplo, que estos telebachilleratos nacen justo para poblaciones rurales y son programas educativos que sí ayudan, pero pues siempre se puede hacer más, ¿no? Creo que es una parte importante que hay que tener en cuenta. Oye, pues sí es para analizar, para reflexionar. Depende del cristal de cómo se mire. Si vemos, insistiría que, además como lo acabas de decir, que son un sistema educativo para ambientes rurales, y si en ese ambiente rural resulta que hay egresados que se colocan en una plaza laboral,
lo pueden considerar como un éxito, ¿no? Las autoridades que diseñaron esto. Yo comparto contigo esta intención, esta expectativa de que sería un éxito si los chicos logran avanzar hacia la universidad, porque nos ayuda todavía a salir, digamos, con más fuerza, con más solidez de estos cinturones de pobreza en la cual a veces nos encontramos. Exacto. Que es el chiste de una política de educación, sacar a la gente de ese cinturón de pobreza. Y volvemos al asunto de éxito o no. Si ya tiene una plaza laboral, si ya tiene su ingreso, se puede decir que ya salió de ese cinturón y se puede ver como éxito. Pero yo comparto contigo también, qué padre sería que estos egresados aspiren e ingresen a un sistema universitario ya, que les amplíen esas expectativas, que les dé esas herramientas, digamos, esas capacidades para que puedan en adelante no solo salir de panzazos de la pobreza, sino consolidarse, pues como comúnmente decimos, como la clase media, ¿no? Digamos, con ese nivel de vida mínimo que se necesita, o que necesitamos, o que aspiramos todos. Oye, y precisamente con esto que estás comentando, lo comunitario, primero, ¿cómo se puede definir este asunto de lo comunitario, un telebachillerato comunitario? ¿Qué quiere decir eso? Y luego, ¿cómo es la realidad también? Volvemos al asunto de la realidad. Conectado con esto también que comentas, ¿verdad? Que está pensado en un ambiente rural. Pues es interesante también eso, porque el telebachillerato comunitario como que agarra su sentido de comunitario a partir de esta materia de desarrollo comunitario que se maneja como una capacitación para el trabajo. Entonces ahí podríamos decir que el principal vínculo que establece este tipo de telebachilleratos, el vínculo que debe establecer el estudiante de una preparatoria como esta con su comunidad es a partir de una intervención como muy activa, ¿no? Incluso hasta una intervención laboral, porque eso es lo que busca, ¿no? Que justo estos proyectos que nazcan desde esta materia, pues ayude a los estudiantes a que se posicionen en ciertos campos laborales. Y entonces el sector económico es uno de los indicadores o una de las variables que el telebachillerato comunitario prioriza dentro de la comunidad, ¿no? Entonces el principal vínculo que establece este telebachillerato es un vínculo laboral, ¿no? Una intervención que pueda culminar en una capacitación para el trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca principalmente este telebachillerato comunitario. Y también lo que sucede, por ejemplo, con los estudiantes, me parece, yo creo que al menos en la ciudad, yo creo que cambia mucho, ¿no? Este aspecto de comunitario en un contexto rural a un contexto urbano, ¿no? Por ejemplo, en un contexto rural podemos hablar que la comunidad a lo mejor inmediata del estudiante sea pues la localidad como tal, ¿no? Los telebachilleratos que están ubicados dentro del municipio de León, pero en otras localidades como Duarte o Tates, pues son como, digo yo, como en términos para los que vivimos y más bien nacemos y vivimos en ciudades, pues son como colonias grandes, ¿no? Y ahí es más fácil, bueno, no más fácil, sino que a lo mejor les ayuda a los estudiantes como a marcar los límites de su comunidad más fácilmente, ¿no? Pero en una ciudad, lo que me he encontrado, por ejemplo, con los egresados con los que he estado platicando, es pues su principal comunidad es su familia, ¿no? Su familia y quizás su familia. Y ese es el primer contacto que tienen como con comunidad. Sin embargo, muy pocos estudiantes han manifestado tener como esta, pues sí, justo digamos, esta vena de que son parte de una comunidad un poco más grande que su familia y sus colonias, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una ciudad como León, pues esta sería como una comunidad también, ¿no? La misma ciudad, pero los estudiantes no la están vislumbrando así, la ven como pues la ciudad de donde son. Sí tienen aspectos identitarios, ¿no? Y que empatan como con este concepto de comunidad, pero por ejemplo tenemos a muy pocos egresados que se dedican justo como a tener esta cuestión como de
de preocupación o de sensibilidad para reconocer, por ejemplo, problemáticas y justo, bueno, tengo esta problemática y a lo mejor pues puedo ayudar con esto, ¿no? O incluso, pues sí, quizás hasta también son como cuestiones como muy barriales, de que pues nada más protejo a mi semejante o al que forma parte de mi barrio, de mi banda, y cruzando la calle de aquel colonia ya no es, entonces ya me voy a pelear con él, ¿no? Entonces cosas como muy, muy así, creo que se dan en ese sentido. Entonces tenemos como esos dos, ¿no? El telebachillerato comunitario y este perfil en el que se involucra este aspecto comunitario desde el cual los estudiantes pueden desarrollar estas habilidades laborales o estas competencias laborales, y el que está sucediendo con los egresados en León es que a lo mejor sí se están insertando tanto en universidades como en actividades laborales, pero pues su principal núcleo o su principal comunidad pues es su familia. Entonces las ventajas de estas inserciones laborales o desventajas pues se quedan igual como muy a escala familiar. Entonces eso también me parece que es interesante analizarlo, ¿no? Oye, hace rato nos querías platicar de una materia de comunidad que está insertada en este sistema. Pero antes, ¿tú cómo defines o tú cómo definirías el concepto de comunitario desde Pamela? Comunitario, desde mí. Híjole, pues yo creo que tendría que ser como me parece que debe empezar con una sensibilidad hacia no nada más hacia el otro, sino también como hacia el espacio, ¿no? que estamos compartiendo. Por ejemplo, yo cuando era maestra, ahora como que ya le doy como otra perspectiva, pero me parecía muy importante, por ejemplo, que los estudiantes conocieran otras colonias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba en un centro que estaba ubicado al sur de la ciudad, y había lugares como muy emblemáticos en León, por ejemplo, de oferta cultural, que León creo que carece mucho de lugares o espacios así, pero que había estudiantes mismos que no conocían, por ejemplo, la biblioteca central, la biblioteca más grande de León, o nunca habían ido, por ejemplo, a una obra de teatro, o porque no conocían, por ejemplo, los principales teatros de la ciudad, ni que se digan museos, ¿no? Tampoco. Entonces me parece que este aspecto comunitario tiene que ver mucho sí con esa sensibilidad con el otro, pero también con los espacios, ¿no? que en los que estamos. Y también mucha esa apropiación pues si no voy es porque no lo conozco, no lo siento propio, no voy, ¿no? Y no, o sea, como que buscar trascender eso. Y creo que esta sensibilidad ya me va a dar para más, ¿no? Había un estudiante que quedé como muy impactada por lo que me decía, porque yo lo vi y cuando me dijo eso dije, a mí me tomó como, hasta lo estoy pensando como hasta ahora que estoy en maestría, ¿no? Y él lo está viendo ahora que es de bachillerato, porque a él le interesaba mucho esta cuestión de estudiar como artes escénicas y esto, y él me decía, pero pues es que aquí son puras ingenierías, son carreras que van justo para el sector industrial, ¿no? Entonces, si yo quiero ser cirquero, no voy a poder serlo porque pues aquí en León no hay eso, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho porque él veía esto y justo estas orientaciones que se están teniendo hacia la educación superior, pues atienden justo al espacio, ¿no? Y atienden justo a las digamos, aspiraciones que desde un territorio se están gestando, que es, por ejemplo, el sector industrial, el sector automotriz, y por eso todas las carreras están enfocadas para ese ámbito, ¿no? Pero pues todavía hay puntitos perdidos que quieren ser futbolistas, o que quieren ser actores, que quieren ser bailarinas, etcétera, ¿no? Y no tienen como esto, ni qué decir de ciencias sociales, ¿no? También es como un ámbito que se está quedando atrás, porque pues se está dando como mucho más impulso a otras carreras. Entonces yo creo que al tener esa sensibilidad con el otro, con las personas, pero también con el espacio, es como
un aspecto que me puede llevar, o una vía que me puede llevar a desarrollar este aspecto comunitario. Uh-huh. No podemos pensar como al otro y al espacio separado. Creo que es algo que me ha dejado mucho esto. Uh-huh. Tener conciencia de esto, tanto de lo que me viene del contexto, de lo que me viene del espacio y como de los demás, de las necesidades que estoy viendo en los demás, pues a partir de ello puedo yo ir trabajando como el aspecto comunitario, o al menos lo puedo ir trabajando como con estudiantes de este tipo de telebachilleratos, ¿no? Uh-huh. Oye, no es lo mismo entonces un sistema telebachillerato a secas a un sistema de telebachillerato comunitario. Ahí ya ampliamos o volvemos más complejo el asunto, ¿no? Digamos. Sí. Comunitario suena a que se vincula con una sociedad que está en torno, Ajá. que se genera lazos de confianza, de solidaridad, de apoyo. Y esa es otra también parte de otra vía para medir ese éxito, digamos, ¿no? El que estamos tratando de hablar. Es exitoso este modelo en función de entonces un modelo de sistema de telebachillerato comunitario, en la medida en que amplía precisamente uh-huh. esas relaciones de colaboración, como tú lo dices, con un entorno, un espacio que existe, y ese espacio está habitado, y en la medida en que entonces ese egresado se apropia de ese espacio o ayuda a su comunidad a apropiarse de ese espacio de una manera asertiva, podríamos estar hablando de un caso de éxito. Uh-huh. Y entonces tal parece que ya vas teniendo elementos para decir este sistema como que no alcanza, al menos no me alcanza a convencer de que sea exitoso. Se queda como que a la mitad de camino de lo que debería de ser el desarrollo humano de una persona que estudia, porque además lo dices, una persona llega con unas aspiraciones y resulta que tiene que olvidarse de esas aspiraciones si quiere ser artista, actor, Ajá. ¿no? Si quiere ser cirquero, como dices, ese chavo, porque ajá. va a entrar y se va a tener que olvidar de ello, porque le van a decir, aquí hay lo que hay, esto es lo que hay, ¿le entras o no le entras? Uh-huh. Y le va a tener que entrar, digamos, ¿no? Porque es lo que puede, de lo que puede disponer en ese momento. Sí, me parece. Quizás sea un poco idealista esta concepción de educación que tenemos, bueno, que al menos estoy como trabajando en eso, uh-huh. Pero me parece que la educación pues sí tiene que optar como para todas las posibilidades, ¿no? O sea, para todas las alternativas, porque pues en una escuela se ve como, es como el ejemplo perfecto de la diversidad, ¿no? O sea, va a haber estudiantes que se quieran meter de lleno a carreras como ingenierías, hay otros que se quieran ir por otras áreas, ¿no? Y justo eso creo que también hay que defender desde la educación, ¿no? Uh-huh. Oye, Pamela, no es fácil, es una tarea que tienes difícil más bien, definir, bueno, no sé si quieras definir el éxito o no, pero yo creo que tienes que hacer una reflexión al respecto. No es fácil, porque además todavía no estamos hablando, y no sé si lo tocas, el asunto de la inseguridad que se vive en León, creciente, parecía que creciente. Hace 10 años se hablaba de problemas de pandillas y ahora ya propiamente de problemas de narcotráfico, ¿no? Sí. De crimen organizado dentro de León. Volvemos al asunto. La autoridad pública podrá decir, bueno, estamos rescatando a estos chicos de las manos de la delincuencia organizada, y ahí se podría pensar como un caso de éxito. Uh-huh. Y el otro asunto de sí, pero no están entrando las aspiraciones, no están cumpliendo las aspiraciones que ellos uh-huh. tienen al ingresar a este sistema. Está complicado. Sí, yo creo que muchos. Es que cuando crees haber arreglado uno, se destapan como miles más, ¿no? Uh-huh. Me parece que, por ejemplo, en este último caso de la inseguridad que se está viviendo, pues ya desafortunadamente en la gran parte de Guanajuato, uh-huh. Por ejemplo, hay como estudios basados en que pues se vinculan estas variables, ¿no? Inseguridad justo con educación, no te voy a decir educación emocional porque no me gusta mucho ese tipo de educación, pero sí, por ejemplo, educación que tenga que ver con este lado humano, ¿no? Incluso educación artística, que hay estudios en donde se ha demostrado que justo este tipo de educación ha ayudado a generar estos lazos de comunidad, y que se traducen inmediatamente a lo mejor
pues una inseguridad, a lo mejor un poco se bajan esas tasas, ¿no? Entonces, no es la única responsable, por ejemplo, de la educación, de la inseguridad, la educación o la escuela que se está haciendo en León, pero me parece que sí deberíamos aprovechar como la escuela, pues como ese espacio en el que pues eres consciente de que no eres nada más tú, ¿no? De que está el otro y desarrollar como esa empatía y desarrollar justo ese ser comunal, ¿no? En el que compartes. Entonces yo creo que es importante eso. Oye, Pamela, pensando en que este sistema apenas lleva 10 años y que se implementó en León, y que pensamos que se le da una posibilidad de estudio a un sector de la población de León, leonesa, pensemos que entonces si estos chicos tienen la posibilidad de trabajar y con ello evitan la posibilidad de entrar en el ambiente del crimen organizado, podemos pensar que la autoridad está cumpliendo, digamos. Pensemos que entonces debería de venir ya una nueva fase, digamos, de consolidación de la formación de estos chicos, que está bien lo que se ha hecho hasta ahora en estos 10 años, pero que deberíamos estar proponiéndonos algo más allá, digamos. Para eso sirven estudios como el que estás haciendo, como evaluar, digamos que al término de estos 10 años, incluso hasta tu tesis podría tomar ese título en dado momento, a 10 años, digamos, de la implementación del sistema de telebachillerato comunitario en León, el antes y después, o el que sigue, o tareas pendientes, digamos, que este trabajo que realiza sea un parteaguas precisamente. Siempre buscamos esas fechas emblemáticas, ¿no? Los 5 años, los 10 años, los 20 años, y en este caso que se estarían cumpliendo los primeros 10 años, que Pamela nos pueda decir hacia dónde podemos apuntalar el proyecto. Y no sé si en ese sentido ya empiezas a vislumbrar algunas cosas que podrían mejorarse, que podrían apuntalarse, no sé si desde el contenido curricular o de la manera de la cobertura, si está bien el sistema de telebachilleratos por debajo de la cabeza sectorial del SABES, ¿cómo dices que se define? Del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior. Ajá. O bien podría estar en otro sistema, o podría ser su propio sistema. ¿Has detectado algo al respecto? Sí. Ay, sí, yo creo que varias cosas se pueden trabajar para consolidar aún más este subsistema de telebachilleratos comunitarios. Yo creo que una de las más importantes, y que quizás sea muy descabellada porque pues literal no hay recurso, es quizás empezar a hacer escuelas propias, ¿no? De instalaciones propias, me refiero a un espacio, una escuela que sea de ellos, porque son prestadas las instalaciones y eso les significó, yo creo que muchos problemas los primeros años, porque justo esa falta de un edificio así tal cual generaba pues mucha, incluso hasta como pena de los estudiantes, ¿no? Y desde ahí empezar a trabajar, bueno, es que si quiero que estos estudiantes desarrollen este sentido comunitario, pues hay que darles al menos un espacio, ¿no? Donde se puedan contener, donde puedan llevar a cabo su vida como estudiantes, ¿no? Yo creo que ese sería un atino muy pues sí, algo que le haría falta a estos telebachilleratos. Hay algunos ejemplos en Querétaro y en Oaxaca en donde la comunidad, los padres de familia y en compañía con los maestros han podido bajar como algunos recursos y construir 2 salones ya del telebachillerato comunitario como tal, y eso yo creo que refleja como otra cohesión comunitaria muy fuerte, ¿no? Entonces eso también creo que sería algo bastante propicio. Otro es ya dentro de la carga de materias, es quizás otorgarles a los estudiantes un poco más de diversidad en cuanto a las áreas terminales. Es decir, el bachillerato el modelo de bachillerato de este servicio educativo es general durante los 3 años, ¿no? Entonces quizás poder acotar a áreas más específicas, como en otras escuelas, ¿no? O como otros subsistemas que son como el área de humanidades o el área de físico-matemático, porque eso no existe en el telebachillerato comunitario, ¿no? Entonces quizás como
afinar un poco más para darle un poco más de herramientas a los estudiantes para que puedan ir pues más o menos viendo, ¿no? Y puedan pues ir culminando o ir teniendo más herramientas para hacer su plan o su proyecto de vida, ¿no? Y quizás otra cosa bien importante es la situación de los maestros, por ejemplo. Quizás con estos maestros, porque son, digamos, son contratos semestrales, o sea, de 6 meses y ya, ¿no? Muchos de los casos sin ningún tipo de prestación. Entonces yo creo que también trabajar o otorgarles unas mejores condiciones laborales a los maestros también ayudaría o se vería reflejado en que justo pues los maestros también sientan como ese compromiso, ¿no? Y pues un incentivo, ¿no? Porque pues todos buscamos como condiciones laborales un poco más pues más redituables o más dignas, y creo que eso también podría funcionar. Porque incluso me llegaste a decir que los profesores actualmente contratados para el telebachillerato están aspirando a cambiar de sistema al sistema de SABES. Sí, eso también es un problema, porque el hecho de que la planta docente se cambia muy seguido, es decir, o sea, cambian de semestres quizás. Hay pocos centros en los que sí tenemos a directores o a responsables, que es el título oficial desde los telebachilleratos, que son los directores, que han durado como todo este tiempo, o sea, todos los 3 años quizás de una generación. Pero también la movilidad que hay en la planta docente creo que también ha deteriorado mucho el mismo subsistema. Y a la vez me decías que los estudiantes, ¿cómo fue esto que me dijiste? Ya se me fue. Siempre se me van las cosas, las mejores ideas siempre se me van. Pero oye, estamos acercándonos al final, nos quedan 8 minutos. ¿Algo que quieras agregar? La política pública, entonces, bueno, fuimos de lo general diciendo que esta es una política que nació con Peña Nieto en su sexenio, nos metimos con León, ya un poquito hacia lo que estás identificando como elementos para apuntar el proyecto de telebachillerato. Y volviendo otra vez al asunto general, ¿es acertada esta política de telebachilleratos en el país? Yo creo que sí, porque justo tú misma me preguntabas, entonces si en un futuro tuvieras como la decisión de quitar o seguir trabajando en telebachilleratos comunitarios, ¿los quitarías? Porque yo creo que yo llegué con una perspectiva muy negativa del sistema, ¿no? De los telebachilleratos. Pero no, yo creo que ahora es un poco al contrario, creo que es una política educativa muy necesaria. Creo que porque de pensar dónde, o sea, si los quitamos, pues a dónde van a ir todos esos estudiantes, ¿no? Todos esos jóvenes que aunque son poquitos y a lo mejor la muestra es muy poco representativa, hablando de la ciudad de León, que pues ya es una ciudad media tirándole ya pues ya a convertirse en más grande. Pues sí me parece que es una política educativa necesaria, que ha sido pertinente después de Latino, que ha sido como la declaración o de la obligatoriedad de la educación media. Entonces yo creo que sí está ahí, sí está por algo. ¿Cuántos planteles son por ahora en León? Al menos en León, dentro de la localidad de León de los Aldamas son 3. Son 3 nada más. Son 3 nada más. Son pocos. Sí. Y luego además no tienen instalaciones propias. No. Y a ver, dime algo, si entendí bien. Son telebachilleratos, pero aún así son de sistema presencial. Los chicos van presencialmente a las instalaciones. Sí. No es que se conectan desde su casa. No. Bueno, en pandemia sí tuvieron, pues como todos, ¿no? Nos encerramos, pero es educación presencial 100%. Y entonces, por una parte o por esa parte se justificaría si tenga su propio plantel. Por supuesto. Fíjate que sí, bueno, yo siempre trato de pensar cómo hacemos de esto política pública, cómo lo pasamos a una política pública, cómo la instrumentamos, digamos. Y no dejo de pensar, cuidado con lo que decimos, lo digo a título personal, cuando yo de repente pienso en cómo lo hagamos en políticas públicas, de repente generamos toda una crítica y después nos pueden decir, oye, pues si entonces no está funcionando esto, lo cerramos, justamente lo que estás comentando, ¿no? Sí. Entonces no es cerrar, sino apuntalar el proyecto. Sí, yo creo que se pueden hacer cosas muy
muy interesante, sobre todo desde el enfoque que tiene comunitario, que no lo maneja ningún otro subsistema, ¿no? Entonces sí se puede dar sí puede haber como interesantes cosas ahí, si se apuntala, como dices. Y entonces, si queremos que se quede el proyecto y que se amplíe, entonces hay que hablar de las bondades, digamos, ¿no? Claro, sí. Y entonces ahí viene cambiar, digamos, el discurso, ¿no? De pensar que el sistema no funciona, sino más bien que sí funciona, pero habría que reorientar algunas cosas para que se consolide, digamos. No sé si la palabra es consolidar, ¿tú cómo lo manejarías? ¿Como que sí está en una fase de que nació y ya está consolidado? ¿O falta por consolidarse? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que todavía falta por consolidarse. Bueno, también no es totalmente su culpa. Yo creo que el nivel medio superior es uno de los niveles más desatendidos en cuanto a, o sea, desde escala federal, ¿no? Para empezar, tú te encuentras a profesores, o más bien todos los profesores, yo creo que de bachillerato, pues no son profesores, ¿no? No existe una normal que forme a profesores de bachillerato, ¿no? Entonces eso también te habla como que ahí hay algo también medio curioso. Yo creo que sí es parte de la consolidación, porque me parece que es poco tiempo, pues son 10 años nada más, ¿no? Apenas. ¿Todavía no te encuentras casos en los que un estudiante egresado ahora sea profesor? No, todavía no llegamos a ese punto. He encontrado estudiantes egresados que ya están por culminar su carrera, ¿no? Pero no me he encontrado a alguien que haya terminado o que sea profesor o que me diga, no, pues soy abogado, ¿no? Y litigo, por ejemplo, o soy arquitecto. No me he encontrado, al menos en León. Oye, y tú fuiste profesora, digamos, con una licenciatura en sociología. Sí. Y próximamente vas a tener un título de maestría. Ajá. ¿Tú qué piensas? ¿Vas a regresar? ¿Te gustaría regresar? Híjole. Disfruto mucho la docencia. La disfruto mucho, pero no he pensado en eso. Pero yo creo que si se da la oportunidad, quizás sí. Porque como digo, ahora ya vengo como con otra perspectiva y pues ahora sí como ya poner en práctica, ¿no? O intentar como apuntalar justo este concepto de comunitario y dar como más herramientas. Fíjate que CONACYT, y ya con esto nos vamos a estar despidiendo. Sí. CONACYT ahora tiene una figura llamada retorno del conocimiento, un producto de retorno del conocimiento. Quiere que sus becados, todos los estudiantes que son becados, de alguna manera le retribuyan a la sociedad. Ajá. Bueno, recibiste una beca de un presupuesto público, muéstranos que de alguna manera le retribuiste a la sociedad, digamos, ¿no? Y pensándolo un poquito en este sentido, los profesores, yo creo que eso lo traemos todos, ¿no? Yo soy egresado de la UNAM, por ejemplo, y siempre que hay una manera de colaborar con la universidad, lo hago con gusto, y yo creo que todos con su alma mater, digamos, y no dudo que tú también en algún momento, si te invitan de profesora a dar unas clases, digamos, lo vas a hacer, alguna conferencia lo vas a hacer, o si en tus manos está generar alguna política o apuntalar una iniciativa más bien para mejorar esa política pública, no dudo que lo hagas, porque además nos mueve ese sentido de colaboración, yo creo que a todos. Así que pues gracias, Pamela, por habernos acompañado. No sé si tienes algo más que agregar en este último minuto. No, pues muchas gracias por darme este espacio y pues sí, ojalá en el futuro podamos. ¿Qué le falta a tu investigación? ¿Qué viene para tu investigación? Pues ya se diría que, al menos en tiempos del programa, pues ya es como la recta final, ¿no? Pero pues todavía me falta desarrollar justo esta... terminar como la otra mitad de la tesis y también como pues meterle más velocidad a este producto de retorno de conocimiento que obviamente está pensado para los telebachilleratos comunitarios y sobre todo para los maestros y profesores, ¿no? Entonces sería como esos siguientes pasos. Muy bien. Pues Pamela, gracias. Muchas gracias, Carlos.
Gracias amigos por habernos acompañado. Hoy platicamos con Pamela Ramos, que nos visita de la ciudad de León, para platicar sobre el asunto de los telebachilleratos como política pública. Y gracias a Jaime, a Felipe, a Gerardo, y a ustedes les voy a pedir que nos sigamos cuidando, siguen los contagios, la podemos pasar mal, quizá ya no con problemas de llegar a la muerte, que bueno, pero sí la podemos pasar mal. Todavía hay contagios o personas que conozco que la han estado pasando muy mal por este asunto del contagio, así que cuidémonos. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima. Código Libre.